Senadores y senadoras, como es de su conocimiento, el origen del Día Mundial del Agua se remonta a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida también como la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Fue durante ese evento que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución de instaurar una jornada dedicada a enfatizar la importancia del agua dulce. Esta iniciativa tiene como finalidad sensibilizar acerca de la gestión sostenible de los recursos hídricos y destacar el papel vital del agua en el desarrollo sostenible. En este sentido, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse a la importancia del vital líquido. Iniciamos las intervenciones con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, en el 2022, Nuevo León experimentó uno de los periodos de sequía más severos de su historia, dejando a millones de habitantes con cortes prolongados de suministro y un sentimiento de vulnerabilidad que expuso las debilidades de los sistemas de abastecimiento de agua en las grandes ciudades. De la noche a la mañana, la única política pública que valía como gobierno era el traslado de pipas, la comunicación con vecinos respecto a los cortes de agua, el manejo de la frustración de cada una de las colonias de la ciudad de Monterrey y de su zona metropolitana. Desgraciadamente, tuvo que suceder esta crisis para aprender una lección profunda. El agua no es un lujo, el agua no es una comodidad, es un derecho, es una necesidad vital y sobre todo es un sistema muy frágil que hemos dado por sentado demasiado tiempo. Para mí, como alcalde de la ciudad, fue una experiencia parteaguas en mi vida. Fue el momento en que entendí que no basta con tener voluntad, necesitamos responsabilidad, necesitamos planeación y sobre todo necesitamos conciencia colectiva. Lo vivido en el noreste no fue una excepción. Hoy México entero enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora. Sequías prolongadas, acuíferos sobreexplotados, cuerpos de agua contaminados, infraestructura obsoleta. Desde el norte hasta el sur, el estrés hídrico avanza sin pedir permiso. Lo alimentan el cambio climático, la expansión urbana desordenada y modelos de desarrollo que por años han ignorado los límites de nuestra naturaleza. Este no es un problema de ideologías, no es de partidos, ni de tampoco regiones. Es un desafío nacional que pone en riesgo nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria, nuestra economía y nuestra cohesión social. El agua no solo une territorios, une destinos, porque cuando falta no hay distinción que valga. Por eso, este Día Mundial del Agua debe de ser un punto de inflexión más que una conmemoración. En primer lugar, es imperativo abrogar por fin y de una vez por todas la Ley de Aguas Nacionales para aprobar la Ley General de Aguas, para modernizar el marco normativo existente, garantizando su correcta aplicación. En segundo lugar, se requiere invertir en infraestructura que permita el uso más eficiente y equitativo del recurso hídrico. Y esto abarca proyectos de captación de agua pluvial, tratamiento, reutilización de aguas residuales, así como la rehabilitación de las redes de distribución para evitar fugas que en algunas ciudades alcanzan porcentajes alarmantes. En tercer lugar, es fundamental fomentar la participación ciudadana y la educación ambiental, logrando la cultura de cuidado que tanto nos hace falta, la cultura de respeto que tanto nos hace falta hacia este recurso, y así tendremos cimientos sólidos para enfrentar los desafíos que se nos avecinan. En cuarto lugar,
La colaboración con el sector privado y las instituciones de investigación es indispensable para impulsar la innovación. Tecnologías de riego inteligente, sensores de calidad del agua, energías renovables para el bombeo y metodologías de purificación más eficientes son algunos de los ejemplos de cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a gestionar el agua de manera sustentable. Y finalmente, no podemos dejar a un lado la importancia de la coordinación intergubernamental. El agua no entiende de fronteras estatales o municipales, pero sí nos obliga a cruzarlas, a coordinarnos como nación y no como fragmentos. Compañeras y compañeros, el reto que enfrentamos no es técnico, es político, es ético, es civilizatorio. Estamos ante una decisión colectiva. ¿Esperamos a que el agua falte para actuar o actuamos ahora para que nunca falte? La promesa es sencilla pero profunda. Que ningún niño en ningún rincón del país tenga que aprender a vivir sin agua. Que el acceso al agua deje de ser un privilegio y se convierta en una verdadera garantía. Porque cada gota que cuidamos es muestra de quiénes somos, de qué futuro queremos y qué tan dispuestos estamos a trabajar por él. Hagamos del agua, más que una efeméride, una prioridad de Estado. El agua es vida y cuidarla es cuidar nuestro presente y honrar a quienes vendrán después de nosotros en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Colosio Riojas. La senadora Jacob Polensky-Burwitz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ha solicitado que su intervención se integre al diario de los debates. Por consiguiente, tiene la palabra el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, el Día Mundial del Agua es un buen momento para analizar los desafíos a los que nos enfrentamos por la crisis hídrica presente en nuestro país y en el mundo, misma que ante los efectos adversos del cambio climático corre el riesgo de agravarse. En México, cerca de 21 millones de personas aún no cuentan con acceso diario al agua potable. Y de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua, hay más de 111 acuíferos sobreexplotados. A ello se suma la contaminación de ríos y cuerpos de agua que se tornan cada vez más complejos. Estos datos no los menciono con la finalidad de alarmar a la población, por el contrario, son necesarios para sensibilizar sobre un tema que debe centrar nuestro trabajo legislativo, porque se trata de un recurso vital para la vida en el planeta y su acceso en calidad y cantidad suficiente, que es un derecho humano. La gestión del agua es un tema complejo que mandata acciones contundentes de los 3 niveles de gobierno. En ese segundo piso de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha establecido la ruta a seguir y ha puesto al centro las políticas sociales el tema del agua, ya que a través del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 se está abordando la problemática con acciones para garantizar el derecho humano a su acceso y promover su gestión sustentable. El cumplimiento a la acción gestión eficaz, ordenada y sustentable en las concesiones del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, las autoridades ambientales ya realizan una revisión de concesiones para evitar abusos y asegurar su uso responsable. Es importante destacar que nuestra presidenta informó el pasado 22 de marzo sobre la recuperación de 3,000 millones de metros cúbicos de agua potable que no eran utilizadas por empresas, volumen equivalente al uso del vital líquido que hace la Ciudad de México en un año. Las acciones que se incluyen en el Plan Hídrico Nacional
permitirán importantes avances. Sin embargo, aún persiste la necesidad de contar con una ley general de aguas. Esto, compañeros, no es cosa menor. Como legisladores tenemos una enorme deuda pendiente con los mexicanos desde hace 12 años. Hoy es momento de asumir nuestra responsabilidad y actuar contundentemente. Es momento de que los tres niveles del poder del Estado, junto con la sociedad civil, podamos llegar a acuerdos que nos permitan lograr esta anhelada nueva ley de aguas nacionales. Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos firmemente comprometidos con esta agenda. No seremos espectadores, seremos actores activos en la elaboración, discusión y aprobación de una nueva ley general de aguas que responda a los desafíos de nuestro tiempo. Hoy que tocamos la efeméride del Día Mundial del Agua, no solo debemos reflexionar, sino actuar con firmeza. Nuestro compromiso con los y las mexicanas es inquebrantable. Por ello, debemos lograr una distribución justa para todos, porque el agua es vida y permite el bienestar social. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Mendoza Amezcua. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes acuden por invitación de la senadora Amalia Dolores García Medina. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del Senado de la República. Tenemos también la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Cooks, quienes acuden por invitación de la senadora Ruth González Silva para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del Senado de la República. Finalmente, tenemos la visita de un grupo de estudiantes universitarios del Colegio Kipling, Campus Esmeralda, quienes acuden por invitación del senador Alejandro Murat Hinojosa. Sean bienvenidos, bienvenidas a la Casa del Federalismo. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Senadoras y senadores, me da mucho gusto que en este Senado de la República podamos estar aquí en la conmemoración del Día Mundial del Agua. Una efeméride establecida por la ONU para recordarnos que sin agua suficiente y de calidad no hay desarrollo ni justicia social. Precisamente esta fecha es la oportunidad para reflexionar sobre las múltiples carencias que vive nuestro país en materia hídrica y sobre la falta de acciones contundentes para solucionar este problema. De norte a sur, México enfrenta sequías cada vez más graves. La contaminación de ríos y lagos por desechos industriales, los niveles bajos de las presas y la falta de recuperación de cuencas nos ha llevado a que 3 entidades del país presenten un 100% de sequía en sus territorios. Además, la falta de inversión en la infraestructura provocó que el 40% del agua potable en México se desperdicie en fugas, con lo que millones de hogares no reciben agua. Solo Culiacán, capital de mi estado, presenta 35.868 fugas, el número más alto de todo el país. Con la falta del agua, no solo los hogares sufren, también el campo. Nuestra soberanía alimentaria padece los errores de no actuar para tecnificar el riego y atender las demandas de millones de productores mexicanos, que cada año tienen que dejar de producir por la falta del agua. Mi estado, Sinaloa, es un ejemplo de ello. Las presas están en los niveles más bajos de su historia, con apenas 8% de su capacidad, y la producción del campo cayó el 50% el año pasado. Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango
y otros estados en México, senadoras y senadores, se están quedando completamente secos. En el PRI sostenemos que el agua es un derecho humano fundamental y no solo una mercancía que pueda administrarse al mejor postor. El agua es el recurso esencial que calma nuestra sed, nos mantiene vivos y permite que nuestro país se desarrolle. Aún así, hoy vemos como en ciudades enteras la población debe lidiar con tandeos y tarifas en aumento, sin que mejore la calidad del servicio. Aún así, a pesar de las promesas del actual gobierno por atender el tema, el presupuesto del mantenimiento de presas desapareció. No podemos quedarnos callados cuando millones de mexicanos carecen de un suministro adecuado para poder vivir. Con carácter, determinación y estrategia, alzamos la voz para exigir que se cumpla con la meta de universalizar el acceso al agua potable y el saneamiento. El Día Mundial del Agua es la oportunidad para hacer conciencia, pero no solo pensemos en cifras, pensemos en las personas afectadas. Impulsemos la tecnificación de riego, garanticemos la reparación urgente de las redes hidráulicas del país para garantizar un suministro continuo. Construyamos embalses y utilicemos las tecnologías de captación de lluvia e impulsemos la recuperación de cuencas con la reforestación y conservación de nuestro ambiente. Compañeras y compañeros, hago un llamado a las autoridades para utilizar todos los recursos disponibles del Estado y declarar una emergencia por sequía en Sinaloa y en aquellas entidades que requieren ya no solo de la revisión de concesiones, sino de políticas públicas contundentes que aseguren la protección de nuestro derecho al agua y el desarrollo a una vida plena. Honremos el Día Mundial del Agua, ratificando nuestro compromiso de trabajar con propuestas y con voluntad política, porque el agua es vida y como tal no dudaremos ni daremos un paso atrás para defenderla. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Sánchez Ramos. Tiene la palabra la senadora Gina Geraldina Campuzano González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Cada 22 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Agua, un recordatorio de que el agua no solo es fundamental para el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad, sino que es la esencia misma de la vida. También es un derecho humano irrenunciable que lamentablemente millones de mexicanos aún no disfrutan. El agua es vida, es desarrollo, es un derecho. Sin embargo, en nuestro país, esta riqueza natural se ha convertido en un privilegio solo para unos cuantos, mientras que millones de familias sufren su escasez. Las cifras son claras. Solo el 58% de la población en México tiene acceso diario al agua en sus hogares. 11 millones de personas carecen de servicios de saneamiento adecuados y 1 de cada 4 no cuenta con agua para sus necesidades más básicas. La crisis hídrica es una realidad palpable y en lugar de enfrentarnos a ella, el gobierno federal sigue sin dar recursos para atender esta problemática. Tenemos un gobierno que recorta presupuesto para el agua, pero derrocha en proyectos innecesarios. El problema del agua en nuestro país es estructural y requiere una inversión significativa. Sin embargo, ¿cuál ha sido la decisión de este gobierno federal? Recortar los recursos destinados al sector hídrico. Por ejemplo, en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, a la Comisión Nacional del Agua se le autorizó solo 37,119 millones de pesos. Y para los proyectos faraónicos, como son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA y la Aerolínea Mexicana de Aviación, recibirán 189,237 millones de pesos. Esto es 5 veces más que el presupuesto asignado a Conagua. Esto es totalmente de locos.
Y yo les pregunto, ¿es acaso una aerolínea más importante que garantizar que las familias mexicanas tengan acceso a agua potable todos los días? ¿Es más relevante que será más relevante que nuestros productores puedan tener suficiente agua para sus cosechas? Morena no tiene estrategia en seguridad, menos tiene una estrategia hídrica. No les interesa tu seguridad, menos les interesa el tema del agua, ni la crisis ambiental, ni la gente que ya está sufriendo las consecuencias de la falta de este recurso vital. Otra circunstancia muy grave es que ante la falta de inversión se suma otra problemática. El crimen organizado ha tomado el control de prácticamente todos los módulos de riego en el país. Ya no basta con sembrar y cosechar. Ahora los agricultores también deben de pagar cuotas a grupos criminales que ven en el agua un negocio más. Esto no es una casualidad y esto es un tema que le corresponde al gobierno federal de Morena. Por eso hago un llamado para que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tome cartas en el asunto. No basta con combatir el fentanilo ni con decomisar drogas. Es urgente frenar el saqueo del agua a manos de la delincuencia. El agua debe ser una prioridad y no una estadística más. Morena habla mucho de estar a favor del agua y se dicen preocupados, pero su presupuesto dice lo contrario. Las cifras son claras. Para Morena, el agua no es una prioridad. Es hora de exigir soluciones. No podemos seguir permitiendo que el agua en México sea un botín para el crimen. No podemos aceptar que el gobierno recorte el presupuesto destinado a este recurso vital mientras sigue derrochando en proyectos que no abordan las necesidades urgentes del país. No podemos quedarnos callados mientras se avecina un conflicto internacional por la negligencia de este gobierno. La crisis del agua en México ha dejado de ser un problema interno para convertirse en un conflicto diplomático. Hoy el gobierno de Donald Trump ha tomado represalias directas contra nuestro país, negando la venta de agua del río Colorado a Tijuana, afectando a esta ciudad en un 90% para abastecer a esta población. La razón, el incumplimiento de México en la entrega del agua del río Bravo a Texas, lo que ha generado una deuda de aproximadamente 1.500 millones de metros cúbicos. Mientras el gobierno federal minimiza la situación, Texas ya ha solicitado medidas más severas contra México y la relación bilateral se deteriora rápidamente. No se trata solo del agua, estamos ante una crisis que impactará la agricultura, el desarrollo económico y la estabilidad diplomática. Urge una estrategia clara para cumplir con los tratados y garantizar el acceso al agua para los mexicanos. No podemos seguir improvisando mientras el país se enfrenta a sanciones y los ciudadanos padecen la escasez de este recurso vital. El agua no es un regalo ni un lujo, es un derecho. En Acción Nacional hemos propuesto la tecnificación de los sistemas de riego, que es donde más se desperdicia agua, y seguir regando con técnicas de riego arcaicos. En Acción Nacional hemos propuesto fortalecer a los municipios para el cambio de sistemas hidráulicos que se encuentran colapsados. En Acción Nacional hemos propuesto iniciativas para evitar la contaminación de nuestros ríos, mares y mantos acuíferos. Quiero poner un ejemplo, si me permite, ya nada más, presidente, voy a concluir. Fíjense nada más, uno de los acuíferos más importantes del mundo se encuentra en México y está en el sureste mexicano. Y el color azul turquesa que tiene el Caribe mexicano es por estos acuíferos. Lamentablemente el paso del Tren Maya está destruyendo este paraíso. En Acción Nacional no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a defender el derecho de cada mexicano a tener agua suficiente, limpia y accesible, porque sin agua no hay vida, no hay bienestar y no hay futuro. Y les recuerdo a todos los mexicanos, Morena sabía del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Campuzano González. Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ayala Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, senador Armando Ayala Robles.
Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Buenas tardes, senadoras y senadores, pueblo de México y en especialmente el de mi estado, el de Baja California. Se dicen muchas cosas aquí por la oposición en el marco del Día Mundial del Agua. Yo respeto mucho a mis compañeras y compañeros senadores, pero aquí les va la verdad, aquí les va la realidad. 35 millones de personas en nuestro país no tuvieron agua. Así como lo escuchan, 35 millones de mexicanas y mexicanos no tenían acceso a este recurso, siendo causa de los gobiernos del periodo neoliberal. Escuchen bien, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, del PRI, el agua dejó de ser un recurso estratégico nacional y pasó a ser una mercancía con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, otorgando un drástico incremento de 2.600 concesiones que había a 360,000, privatizando prácticamente este vital líquido en toda la nación. Esta política causó un deterioro significativo, ya que de los 653 acuíferos en México, 115 están sobreexplotados, provocando tan solo que el 58% de la población nada más tenga acceso diario al agua en sus hogares, concesiones que les dieron principalmente a las compañías refresqueras y cerveceras. En la conmemoración del Día Mundial del Agua, es imprescindible destacar los avances que México ha logrado en mejora del sistema hídrico nacional, con el segundo piso de la transformación, bajo el liderazgo de una ambientalista como es nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, en el cual se contemplan obras de saneamiento en cuidado al medio ambiente como el río Atoyac, uno de los proyectos ambientales más importantes del sexenio. Del mismo modo se proyectan los planes para el saneamiento y restauración de los ríos Lerma, Santiago y Tula. Asimismo, se prevé la tecnificación de 200,000 hectáreas de riego con una inversión superior a los 36,000 millones de pesos para incrementar la producción agrícola y asegurar la soberanía alimentaria para el bienestar de todas las generaciones. Y Baja California no está fuera de este programa. Y no menos importante, quiero comunicarles que el pasado sábado 22 de marzo en Tlaxcala, durante la celebración del Día Mundial del Agua, la doctora Claudia Sheinbaum informó que gracias al Acuerdo Nacional del Agua ya se lograron recuperar 3,000 millones de metros cúbicos de concesiones de agua potable que en el periodo neoliberal le habían sido asignados a un pequeño grupo de empresarios. Esto equivale a 3 veces lo que utiliza la Ciudad de México en un año. Estamos regularizando las múltiples concesiones que se dieron en la época neoliberal. De igual manera, se presentaron 17 proyectos de infraestructura hídrica que abarcan proyectos de la presa El Novillo en Baja California Sur, la presa Tuna 2 en Durango, la desaladora en Baja California, que tendrá una inversión de 12,000 millones de pesos. Todos estos proyectos suman la cantidad de 50,000 millones de pesos, federación, estado y municipio, para quienes dicen que no hay inversión en infraestructura hidráulica. En este contexto, la gobernadora Marina del Pilar de Baja California, en estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, logró una inversión de casi 4,000 millones de pesos con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica en la región de Baja California. Esta inversión, escuchen los bajacalifornianos, incluye proyectos como la rehabilitación del acueducto del río Colorado, Tijuana, la de las plantas de tratamiento de agua potable y Arturo Herrera en La Morita,
así como el funcionamiento de la potabilizadora Abelardo L. Rodríguez, entre otros. Por ello, reconozco el trabajo de la gobernadora Marina del Pilar y la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han priorizado en todo momento el bienestar del pueblo de México. Y por último, quiero informarles que hemos propuesto iniciativas para promover estímulos fiscales para la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia y la realización de campañas informativas a nivel nacional para el cuidado y el ahorro del agua. En el marco del Día Mundial del Agua, recordemos que gota a gota el agua se agota. Cuidemos el agua. Movimiento Transformador, Senado de la República y Pueblo de México por el agua, juntos sigamos haciendo historia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Senador Ayala. Quiero informar a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de trabajadores integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano. Nuestros visitantes acuden por invitación de la senadora Meli Romero Celis. Sean bienvenidos y bienvenidas al Senado de la República. Para cerrar este capítulo, tiene la palabra para hechos hasta por 2 minutos la senadora María del Rocío Corona Nagamura, que es la única legisladora que pidió la palabra para ellos. Adelante. Con su venia, presidente. Desde 1993, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado al mundo para que seamos sensibles sobre la importancia del agua dulce y la necesidad de gestionar este vital recurso de manera sostenible. No hay agua más cara que la que no se tiene. Es tan grave el tema y tan grande que la siguiente guerra mundial puede ser precisamente por el agua, dado el acelerado situación de que se pueda convertir en una situación de escasez. El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del 2024 señala que las tensiones relacionadas con el agua ya se están generando conflictos en escala mundial. En diferentes partes del mundo, este es un tema toral, principal y central que se está atendiendo, el agua. El tema del agua. El Partido Verde ha propuesto la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia para que se aproveche y el pago de pipas en tiempos de sequía. Yo vengo del estado de Jalisco precisamente y dentro del área metropolitana de Guadalajara, la queja constante de las amas de casa es que llega a sus llaves, a sus casas, agua sucia, agua negra, agua chocolate. Y que de esos estudios que se han hecho, incluso han detectado residuos de heces fecales, lo que pone en riesgo a toda la población. Es agua que se dice que es potable, pero imposible para el consumo humano. Es agua que no puede usarse ni para lavar la ropa porque se mancha. Debemos tomar conciencia todos, la escasez y la grave crisis hídrica se ha vuelto insostenible. Todo el agua que desperdiciamos hoy es la que necesitaremos mañana. Cuidado, gota a gota, el agua se agota. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. La senadora Margarita Valdés ha solicitado también para hechos la palabra. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, senador presidente. Rechazo categóricamente a quienes usaron hace unos momentos la tribuna para decir que en Morena no nos importa el agua. Y como ejemplo le pongo que en mi estado, en los últimos 6 años, se ha establecido un nuevo sistema de agua saludable para la laguna. Efectivamente, se ha autorizado la Tunal 2 y la planta potabilizadora en la capital del estado de Durango. Eso es muestra
y desmiente a quien usa la tribuna solamente para denostar, sin argumentos, sin ninguna justificación, y que efectivamente quienes se opusieron a estos proyectos de agua para el estado de Durango es la fracción opositora, que se amparaba y pedía hasta 5 millones de pesos por dejar pasar la tubería que le llevaba agua saludable a la laguna. Mienten y no hacen otra cosa más que mentir y buscar a través de la mentira la aprobación de un pueblo, de un Estado que ya no cree en ellos. Gracias, senador presidente. Muchas gracias a usted, senadora Valdés.